Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy tejemos estas preciosas babuchas o pantuflas de lana tejidas a 2 agujas. Aquí tenemos este puño tejido con elástico 2×2, súper cómodo, abrigado. Aquí tejimos con punto Santa Clara. Aquí elástico 2×2, punto Santa Clara. Y aquí abajo hay una costura que no molesta para nada. Voy a explicar cómo tejer este modelo para todos los talles. Hoy vamos a tejer babuchas para talle 37-38 aproximadamente, para largo de la suela 23, a ver, ahí, 22 centímetros, sí. Podemos tejer con agujas rectas número 2.75 o con agujas circulares. Igual se tejen ida y vuelta, como es más cómodo para ustedes. Yo voy a tejer con estas agujas número 2.75. Después vamos a utilizar aguja crochet, es para esconder los restos de lana. Y después también aquí necesitamos en esta parte usar aguja crochet. Voy a usar número 2.20 milímetros, tijera, 2 marcadores y también voy a usar agujas para coser. En mi caso esta babucha pesa 34 gramos, quiere decir que para tejer un par voy a necesitar, bueno, aproximadamente 70 gramos de lana. También depende con qué lana lo van a tejer, ¿no? En mi caso esta lana la compré ya hace mucho tiempo, es una combinación de algodón, después acrílico y algo de mohair. Bueno, y esta es poliéster y acrílico, me parece. Encontré una etiqueta de esta lana y aquí, bueno, no hay nada, artículo Pola dice, pero para mí es poliéster. Esta la tejí puesta doble, saqué una de adentro y otra de afuera, 2 hebras así. Y quiero mostrarles el grosor de la hebra con la que vamos a tejer a comparación con el número de agujas. Miren, casi igual grosor, porque estamos tejiendo algo calentito, algo abrigado. El tejido tiene que estar cerrado, por eso elijan lanas no tan finitas, ¿no? Empiezo montando los puntos. Voy a montar 72 puntos para tejer talle 37-38. Ahí van 2, 3 y bueno, sigo montando. Sacamos una aguja, empiezo a tejer en todas las vueltas. Primer punto de borde paso sin tejer y último punto de borde lo tejemos al revés. Vuelta número 1 y vuelta número 2 tejemos con todos los puntos al derecho. En la vuelta número 3 vamos a hacer aumentos. Punto de borde paso sin tejer, tejemos un punto al derecho y voy a aumentar entre los puntos. Voy a subir esta hebra, la voy a colocar sobre la aguja izquierda y la voy a tejer al derecho retorcido por delante. Sigo con los puntos al derecho hasta finalizar la vuelta. Cuando queden sobre la aguja 2 puntos, quedan 2 puntos sobre la aguja, miren, subimos lo mismo la hebra entre los puntos, la colocamos sobre la aguja y la tejemos derecho retorcido. ¿Qué quiere decir derecho retorcido? No la voy a tejer así para que no quede espacio muy grande entre los puntos, sino lo voy a tejer de tal forma. En este caso tomamos el punto por delante, derecho retorcido, para que el aumento sea invisible. Punto derecho, último punto de borde, tejemos al revés. En la vuelta número 4 voy a tejer todos los puntos al derecho sin aumentos. En la vuelta número 5 lo mismo, hacemos aumentos al principio y al finalizar la vuelta aumentamos un punto
Tejemos todos los puntos al derecho y agregamos un punto finalizando la vuelta. Vamos a subir un punto sobre la aguja. Voy a mostrarles la otra forma. Si la subimos así, entonces tenemos que tejer este punto no por delante, sino por detrás. Siempre el punto tiene que ser cruzado, no importa cómo lo suben. Ahí, punto retorcido o cruzado. Punto derecho y punto de borde al revés. En la vuelta número 6 tejemos todos los puntos al derecho sin realizar aumentos. Vuelta número 7 y 9 tejemos con aumentos. Vuelta número 8 y 10 tejemos sin aumentos. Tejí 10 vueltas. Ahora desde la vuelta número 11 hasta la vuelta número 18 voy a tejer todo recto sin realizar aumentos. En la vuelta 19 agregamos color nuevo y voy a tejer con todos los puntos al derecho. Primer punto de borde, en este caso ya que estamos cambiando de color, vamos a tejer al derecho. Incorporamos color nuevo y todos los puntos tejemos al derecho. En este momento colocamos los marcadores. Entre los marcadores vamos a tejer elástico 2×2 y aquí de los lados vamos a tejer punto Santa Clara. En mi caso tengo 24 puntos. Entre los marcadores 32 puntos y aquí 24 puntos, incluidos los puntos de borde. Si van a tejer para talle más grande, aquí entonces van a tener entre los marcadores siempre 32 puntos y por los lados, por los costados van a tener más puntos. Por ejemplo, en vez de tener 24, van a tener 27 y 27 o según cada talle. Pero entre los marcadores, esta parte que tejemos elástico 2×2, la cantidad de puntos para todos los talles, por lo menos hasta talle 40-42 debe ser igual. Si van a tejer para talles todavía más grandes, más de 42, aquí también se pueden agregar más cantidad de puntos. En la vuelta número 20, entonces tejemos con todos los puntos al derecho hasta los marcadores. Y después del marcador tejemos 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés. Repito, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés. Paso el marcador y hasta finalizar la vuelta tejemos con todos los puntos al derecho. En la vuelta número 21 y 22 tejemos hasta los marcadores con todos los puntos al derecho y después del marcador punto elástico 2×2. Si el punto se nos presenta al derecho, lo tejemos al derecho. Serían aquí 2 puntos al derecho y 2 puntos al revés. 2 al derecho y 2 puntos al revés. Y después de marcador tejemos todos los puntos al derecho. Bueno, esta es la vuelta número 21. Vuelta número 22 tejemos igual. Vueltas número 23, 24, 25 y 26 tejemos todo lo mismo. Miren, primer punto de borde tejemos al derecho, lo que sí estoy cambiando color de lana. Voy a tejer todos los puntos al derecho hasta los marcadores. Entre los marcadores tejemos elástico 2×2 y así simplemente estoy cambiando color de lana. Voy a tejer en total 4 vueltas más. En la vuelta número 27, 28, 29, 30 tejemos igual, simplemente voy a cambiar color de lana. O sea, aquí tejemos con punto Santa Clara, tejemos punto elástico y punto Santa Clara. En la vuelta número 31 cambiamos color de lana, color blanco, tejemos con los puntos al derecho hasta los marcadores, hasta el primer marcador.
Empiezo a realizar disminuciones. Los puntos que se nos presentan al derecho tejemos 2 puntos juntos al derecho y los puntos al revés tejemos 2 puntos juntos al revés. Y sigo 2 puntos juntos al derecho, 2 puntos juntos al revés. Voy a disminuir este punto elástico 2 por 2 y vamos a seguir tejiendo elástico 1 por 1. 2 puntos juntos al derecho, 2 puntos juntos al revés. Así voy a realizar disminuciones hasta el marcador y después sigo tejiendo todo recto. En la vuelta número 32 tejemos con los puntos al derecho hasta el marcador. Entre los marcadores ahora tejemos elástico 1 por 1, punto al derecho, un punto al revés. ¿No? Como se nos presentan los puntos: punto derecho, punto revés. Bueno, elástico 1 por 1 y después puntos al derecho. Vuelta número 33 y 34 tejemos todo recto, lo mismo sin disminuciones, puntos derecho, punto elástico y puntos al derecho. Y sigo tejiendo con color blanco. En la vuelta número 35 cambiamos color de lana y tejemos con los puntos al derecho hasta el marcador. Y entre los marcadores voy a realizar disminuciones. Vamos a tejer 2 puntos juntos al derecho. Todos los puntos tejemos como 2 puntos juntos al derecho hasta el marcador. Y después sigo con todos los puntos al derecho. En la vuelta número 36 tejemos con los puntos al derecho hasta los marcadores. Entre los marcadores voy a tejer estos 8 puntos al revés y después puntos al derecho. En la vuelta número 37 tejemos todos los puntos al derecho hasta el marcador, los puntos aquí también al derecho, toda la vuelta. En la vuelta 38 todos los puntos al derecho y aquí entre los marcadores tejemos 8 puntos al revés. Son estos puntos centrales. Y después de marcador sigo tejiendo con los puntos todos al derecho. Esta lana color matizado la puedo cortar, no la necesito más. Y vamos a seguir tejiendo todo con color blanco. Vuelta número 39. Voy a tejer con los puntos al derecho hasta el marcador. El marcador no lo vamos a usar más. Paso sin tejer 8 puntos. Son estos puntos que están entre los marcadores sobre la aguja derecha. Bueno, este marcador no lo vamos a utilizar. Ahora fíjense, damos vuelta el tejido y voy a pasar estos puntos. A ver. Voy a pasar estos puntos sobre la aguja crochet. Estos 8 puntos centrales. La aguja crochet tiene que ser finita. En mi caso número 220. Bueno, 8 puntos, a ver.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora esta hebra la vamos a pasar por adentro de todos estos puntos, así sobre la aguja crochet, y la pasamos, a ver, se ve de esta forma. Atravesamos todos los puntos y la sacamos. Este punto, primero lo que vamos a hacer es tejer un punto más, y ahora sí lo voy a pasar sobre la aguja izquierda. Damos vuelta el tejido y aquí tengo que seguir tejiendo los puntos que me quedan sobre la aguja. Todos estos puntos tejemos al derecho hasta finalizar la vuelta, y de esta forma realizamos esta disminución de 8 puntos. Desde la vuelta número 40 hasta la vuelta número 46 voy a tejer con todos los puntos al derecho. Vamos a ver el dibujo técnico. Empezamos a tejer montando 72 puntos. Después tejimos unas cuantas vueltas realizando en total 8 aumentos. Tejimos 4 vueltas con aumentos. Entonces 72 puntos más 8 puntos. En total 80 puntos. O sea, quiere decir que aquí sobre las agujas tengo en total 80 puntos. Desde aquí hasta aquí. 32 puntos para la parte elástico y 24 puntos de un lado, 24 puntos de otro lado. Es para los puntos Santa Clara. Ustedes, si van a tejer para otro talle, pueden tejer aquí más puntos o menos. Estos puntos que son punto elástico, o sea, aquí pueden restar puntos o agregar puntos, y de acuerdo a eso realizar los cálculos. Y por último queda tejer elástico 2 por 2, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés. En mi caso, el largo de punto elástico son 10 centímetros. Estoy sobre el lado derecho del tejido y vamos a cerrar los puntos con el método I-cord. Paso un punto sin tejer, 2 puntos juntos al derecho, devolvemos estos 2 puntos sobre la aguja izquierda, un punto al derecho, 2 puntos juntos al derecho, paso estos 2 puntos sobre la aguja izquierda y tejemos un punto al derecho, 2 puntos juntos al derecho, paso 2 puntos sobre la aguja izquierda, repito, punto derecho, 2 puntos juntos al derecho. Bueno, y así de esta forma voy a cerrar los puntos, un punto al derecho y 2 puntos juntos al derecho. Dejamos suficiente largo de la hebra para después coser, y aquí voy a pasar por adentro. Y por último faltaría coser esta pantufla. ¿Cómo lo hacemos? Miren, como aquí vamos a tener este dobladillo, primero voy a realizar la costura revés con revés. O sea, el lado del derecho está de este lado. Voy a coser hasta aquí
después pasamos para otro lado y vamos a coser derecho con derecho. O sea, por ahora empiezo así. Este es el lado derecho. Empiezo la costura desde aquí, desde arriba. Y ahora en este momento vamos a dar vuelta a esta pantufla y vamos a coser por el lado del revés. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Dejen sus comentarios, suscríbanse a mi canal y nos vemos en mis próximos videos. Chao, chao.